Muy bien, muy bien. Desde aquí, José Alfredo del futuro, comencé a editar porque ya estoy grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Compartiendo las Escrituras. Como siempre me acompaña Jonathan porque él es el experto. Yo nada más les podría leer la escritura y ya, y hasta ahí. No, y también comentarte un poco el lenguaje metafórico, que es eso, metafórico, ¿verdad? Así que, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bien, ¿y vos, José Alfredo? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Aquí un poquito de lluvia, pero más que alborotan el calor, más que otra cosa, pero súper nice. Muy bien, muy Y ahí bien. en Costa Rica, pura vida. Pues bien, hoy estamos con sol, tal vez con la diferencia que estamos con situaciones políticas y sociales un poco tensas, debido a Okay. que nos están queriendo, así en lenguaje popular, clavar con más impuestos y la gente ya no quiere más. El gobierno, la gente está tratando de que el gobierno se soque la faja y después, ok, sí, les colaboramos, pero después de que ustedes hagan su parte, ¿verdad? Y eso no está tan fácil. Pero mira, no hay revueltas, no hay manifestaciones y eso, ¿o sí? Hay gente en la calle, hay, por lo que escuché, estos días han habido todos los días, se trancan calles por todo Ok, lado, cierre no de es en un calle. solo lugar. Han habido, sobre todo por la noche, en el día son cuestiones muy pacíficas, pero en la noche sale gente que no está tan bien. Hay lugares donde, Ok, donde la gente del narcotráfico y cosas así ya empiezan a hacer cosas, quemar vehículos ok. y hacer cosas que ya son más vandalismo que otra cosa, ¿Qué ¿verdad? protesta? Sí, sí. Ay, qué mal. Pero bueno, mira, yo creo que sí va a dar tú, después de todo esto que hemos vivido, ya hay que estar pendientes de todo lo que pueda venir también, porque a nivel mental el encierro para nadie es bueno, ¿no? Entonces creo que también eso altera muchísimo todo lo que puede ocurrir y no sé si has notado, pero todos andan así como más delicados, Sí, como sí, es así como un poquito más fácil para que encienda la chispa. sí, así que, Sí. pero bueno, a ver, ojalá se resuelva pronto. No creas, aquí en el país estamos igual también, en El Salvador. Ha habido un par de cosas ahí con nuestro querido presidente. Pero eso vamos a hacer otro podcast, fíjate, para hablar de eso. Muy bien, muy bien. Así que nada, mira, si es primera vez que nos miras, ya te lo dije, aquí compartimos la escritura desde la experiencia de Jonathan y desde mi lado de entender esta parte metafórica, como te lo decía. Así que vamos a ir combinando eso un poquito y viendo. Ya iniciamos, hay 2 videos anteriores que los puedes ir a revisar. Aquí en la descripción también te voy a dejar el link para que los puedas ver, o si no va a aparecer una cajita por aquí o por aquí, no sé por dónde, pero por ahí arriba va a aparecer para que tú puedas darle clic y ver los otros. Pero Jonathan, sí me gustaría que hiciéramos, quizás no un resumen de los 2 videos anteriores, sino más bien del libro del Génesis, porque vamos a continuar con el Génesis, ¿verdad? Nos vamos a meter al capítulo 2. Nos contés nuevamente ese pequeño resumen que hiciste de a quién va dirigido el Génesis, quién lo escribe, solo para hacer un pequeño contexto de qué es el Génesis. Bueno, básicamente tendremos que decir que el libro del Génesis es una reflexión de fe de gente que está tratando de decir de dónde venimos. Hay que recordar que lo importante o la experiencia fundante del pueblo de Israel es el haber sido liberados de Egipto. Eran esclavos, fueron liberados, ahora tienen una tierra, no solo tienen una tierra, tienen un Dios que les da una identidad, y esa identidad está entonces alrededor de la tierra, el templo, la relación con Dios que tiene que ver con la palabra también. Todas estas instituciones judías son importantes. Pero entonces llega un momento de reflexión cuando el pueblo está bien establecido, más o menos alrededor del año 1000, que se da un espacio de tranquilidad para empezar a escribir y hacer reflexión. Entonces esa reflexión intenta irse un poquito hacia atrás. Tratando de darle fundamento a lo que somos, ¿verdad? Entonces recogen elementos culturales de los pueblos de alrededor,
y sus propias historias. Entonces, este libro del Génesis intenta releer quiénes somos a partir de quién es este Dios. Entonces, nos encontramos con un montón de historias de pueblos, porque en realidad cuando hablamos del pueblo de Israel tenemos que hablar de un grupo de tribus que han sido unidas bajo una identidad, pero son más diferentes tribus que han tenido diferentes líderes, y cada uno de esos líderes, la gente ha tratado de que esos líderes queden representados en esas historias, ¿verdad? Porque o han sido líderes importantes. Entonces este libro del Génesis es una reflexión de fe de gente que está tratando de reinterpretar también su propia historia, porque lo que están haciendo es, ok, nosotros estamos viviendo, decíamos en el caso de los videos anteriores, estamos viviendo ahora en el destierro, y cómo la relación con este Dios que nos liberó de Egipto puede ayudarnos también a vivir nuestra fe hoy aquí en el destierro, ¿verdad? Entonces, en el caso de hoy vamos a empezar a hablar del tiempo de Salomón. Este es el tiempo en el que están estos hombres y mujeres de fe reflexionando. Y entonces reflexionan un poquito, bueno, cómo tratar de iluminar este tiempo presente con las dificultades o condiciones o las tentaciones que tenemos también, cómo iluminarla desde este Dios que nos liberó de Egipto, cómo ser ese pueblo de Dios en estas condiciones específicas que estamos viviendo, básicamente. Entonces se trata de un escrito de fe, como te decía, de reflexión a partir de esta experiencia de Dios. Hay mucha inspiración de Dios, pero también hay elementos muy, muy claros de cultura del hombre, de la forma de pensar de ese tiempo, que se entremezclan con esta palabra divina que ha llegado hasta nosotros. Ok. Se podría decir también entonces, Jonathan, que era una manera de dar una explicación a lo que nos pasó. O sea, para no vernos como ese pueblo que fue desterrado, sino que comenzar a glorificar esa parte también. ¿Se podría interpretar de esa manera? Hay mucho de reinterpretar la historia en un sentido tal vez magnífico, ¿verdad? Ajá. Voy a ponerte un ejemplo, tal vez no de lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Pero si leemos el libro de Josué son guerras y guerras, y pasaron a cuchillo a 1000, a 20,000, y aquel montón de sangre, ¿verdad? Por lo que sabemos de historia, del pueblo de Israel, la llegada a la tierra no fue tanta masacre. Uh-huh. Fue una llegada a la tierra muy sencilla, se metieron, se apropiaron del asunto, esto es nuestro, no hubo grandes problemas, no hubo grandes guerras ni nada por el estilo. David sí que tuvo que hacer algunos procesos para ir definiendo los límites del reino, pero ya esa es otra historia. Pero a la entrada a la tierra no fue para nada de esa forma. Pero como las grandes historias de los pueblos de alrededor se contaban con grandes conquistas, yeah, okay. Entonces tenían que narrar cómo ese Dios que los liberó de Egipto también estuvo con ellos y anuló a todos los reinos posibles, y Él fue el que nos dio la tierra. Sí, era un poco como me comentabas la vez anterior. Entonces, necesito llevar como una comparativa de historias, porque tengo otra historia acá que está contando que su Dios hizo todo eso. O sea, también yo debo de mostrar a mi Dios un poquito de esa manera, ¿no? Sí, es un poquito la cultura que hay alrededor. Ajá. Que de alguna manera habla de Dios de esas formas. Entonces ellos toman eso, y tal vez la lectura más general es, ok, Dios nos dio la tierra y Dios hizo que esto fuera fácil. ¿Cómo se hizo fácil? De esta forma. Y así mostramos también que Dios es grande y que nosotros somos una nación grande. Okay. También hay un gran sentido de nacionalismo ahí detrás, ¿verdad? Ajá. Entonces, mira, capítulo 2, versículo 4b, me dijiste que se decía, ¿verdad? Versículo 4b. Ok. Aunque aquí no aparece en la Biblia así tal cual, vea, pero... Sí, no, ahí sencillamente ya esos son
divisiones o formas de hablar de quienes han estudiado la Biblia, porque en efecto, el versículo 4 está partido en dos partes. Una parte pertenece al primer relato y la otra parte pertenece a este otro relato del Jardín del Edén. Correcto. Ahí empezamos hoy, ¿verdad? Fíjate que me llama la atención porque el título es El Adán en el Jardín del Edén. No sé si en todas las Biblias estará así, pero recuerdo que la historia se cuenta el Jardín del Edén. Pero ahorita que lo leí antes de entrar contigo, decía el Adán en el Jardín de Edén. Y yo, ¿qué onda? ¿Por qué hacer énfasis el Adán? Sí, bueno, básicamente habría que decir que depende un poquito de la tradición griega. La traducción griega, perdón, la traducción griega no tradujo literalmente jardín. Okay. La traducción griega puso paraíso. Ajá. Y entonces ya ahí hay un concepto totalmente distinto que no estaba en el relato original, ¿verdad? En el vocabulario original. El vocabulario original es el Jardín del Edén. Ajá. Tenemos a Adán, que es el primer hombre, y aquí hay cosas importantes que posiblemente van a salir van a salir en lo que vamos a hablar. Adán viene de Adamá, que es tierra. Y Adán en este relato es tomado, es un poco de barro, el Señor lo labró en sus manos, sopló en él, es tierra con espíritu. Ok, de ahí el nombre entonces. Adán es este primer hombre, pero este es el que viene de la tierra. Ok. Fíjate que me acabo de acordar de algo que se llama las tablillas sumerias. La vez pasada creo que te había medio comentado, ¿verdad? En donde, o sea, tú ves apegado a la historia y el Génesis para los sumerios es que vienen seres de otro planeta y aterrizan acá, ¿verdad? Y se llaman astronautas. O sea, eso me llama mucho la atención en las tablillas sumerias. Y hay un relato muy similar en donde dicen que estos seres nos crearon a nosotros. Vieron a los primeros humanos que habitaban aquí, no sé si habrían llegado a los narnentales o por ahí, en esa evolución que cuentan, en donde no éramos tan pensantes y todo, y ellos nos comienzan a crear un poco con su inteligencia, pero no logran hacerlo. O sea, no logran desarrollarnos y hacían criaturas horribles, ¿verdad? Y todo lo demás. Hasta que uno se da cuenta de que el componente de este planeta es el carbono y que el carbono está en la Tierra. Y entonces dice, por eso no los logramos hacer, porque cuando los metemos y los tratamos de formar, estamos tratando de hacerlos con nuestros elementos, pero tenemos que ocupar estos elementos, ¿vea? Entonces que supuestamente nos metían como en vitro, no sé qué, ¿vea? Una cápsula ahí, y no cuajábamos. Entonces a este genetista de ellos, ¿vea? Se le ocurrió hacer vasijas de barro para formarnos ahí. Entonces una pelazón, ¿vea? Que comienzan a hacer, pero me gusta porque hace como ese paralelismo de lo que estamos viendo acá. O sea, en realidad, si me decís, Adán viene de Adán, ¿cómo me dijiste? Adamá. Adamá, que es tierra, o sea, y hoy me recuerdo de esta historia, ¿no? De los sumerios, en donde ellos tuvieron que forjar una vasija de barro para que en realidad nosotros pegáramos ahí, porque ese es nuestro elemento, el carbono, ¿verdad? Y de ahí se tiran una onda ya para explicar de que por qué podemos nacer así y toda nuestra composición química de nuestro cuerpo. Entonces se van un poquito por ahí, pero me recordé justo ahorita de que estabas diciendo todo esto, es que no está tan alejado ese cuento tampoco, ¿no? Otra manera de quizás que buscaron esa civilización de explicar esa creación. Sí, recordemos que en este caso estamos hablando de gente que no tiene los conocimientos científicos que tenemos nosotros, que sencillamente está tratando de explicar, bueno, son relatos, aquí hay que tener algo en cuenta, son relatos que existían. En todas estas civilizaciones existían relatos de cómo surgió esto. Normalmente asociado más que astronautas, que yo creo que es más
una idea de ciertas tendencias ahí de History Channel o cosas por el estilo. Más que de astronautas, están hablando de unos ciertos dioses. Que sí, si uno jala un poco la cuerda hasta acá en la Biblia, podemos empezar a entender que hubieron extraterrestres, pero ese no es el punto. Es más una cuestión de que habían unas ciertas deidades en cada uno de estos pueblos. Habían unas ciertas deidades en cada uno de estos pueblos que, y la gente intenta explicar de dónde venimos, explicar muchas cosas. Entonces, hablamos de etiologías, que son sencillamente, gente tiene preguntas sobre diferentes cosas y como no tiene una respuesta, inventa una historia. Y esas historias se cuentan ahí al calor del fuego, en la noche, para pasar el rato. Entonces, hay una historia para explicar por qué las serpientes se mueven sin patas. ¿Por qué las mujeres tienen dolor al parir? ¿Por qué tenemos que trabajar para vivir? Todas son historias que han servido para explicar ese tipo de cosas. Ahora, estos hombres de fe utilizan esas historias que ya existen y les ponen un contenido que tiene que ver con su fe, con ese Dios y con las situaciones particulares que están viviendo en su momento presente. Pero para hablar de eso se van, en este caso, a los orígenes. Ok. Sí, no, súper. A mí me gusta entender eso, fíjate, porque a veces cuando solo te quedas en escritura como tal, como que puedes interpretar únicamente a tu favor, ¿no? Pero ya cuando amplias el contexto decís, ok, sí hay cierta interpretación que voy a dar, sí hay cierto mensaje que Dios me puede transmitir a través de la palabra, pero yo creo que ya el entender el contexto, el ver toda esta parte histórica que vos nos compartís, ya nos hace aterrizar muchísimo más, ¿no? Y también entender que a veces es un mensaje directo, o sea, no hay interpretación, ¿verdad? Como, es que aquí quiso decir tal cosa. No, lo que quiso decir es esto, ¿no? Lo que quiso decir es esto. Porque si no comenzamos a ver todas estas teorías también y demás, ¿verdad? Adán, en el jardín del Edén, o el jardín del Edén, ¿verdad? Capítulo 2. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo, e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Fíjate, Jonathan, que aquí me llamó algo la atención. Revisando los capítulos anteriores o el capítulo anterior, los versículos, dice Dios, pero hoy mi Biblia me dice Yahvé Dios. ¿Por qué esa diferencia o por qué ya ahora llamarlo Yahvé Dios cuando antes solo comencé como Dios? Yo quisiera recordarte y a la gente que nos está escuchando, viendo, que en efecto hablábamos de que el primer capítulo que leímos y que reflexionamos la vez pasada estaba escrito alrededor del año 550, más o menos, por ahí. No, perdón, en la época del destierro, cerca del 600 y algo. Ese es un grupo de sacerdotes que está reflexionando acerca de la historia. Acá tenemos no un grupo de sacerdotes, tenemos un grupo de sabios que Salomón ha reunido para aconsejarse, pero también para recoger la historia del pueblo de Israel. Salomón empieza a hacer este proceso. Entonces es gente de corte, es gente importante, es gente estudiada, y a estos tienen muy en cuenta, están recién llegados de la tierra todavía, estamos hablando del año 950 más o menos, están recién llegados, llegaron hace unos 300 años más o menos. Entonces, es gente que tiene muy presente de que el Dios que se reveló en el Sinaí a Moisés se llama Yahvé, o
Este Dios que dice yo soy el que soy o yo seré el que seré en una forma mucho más dinámica de hablar. Este Yahvé, que otras traducciones dicen Jehová, en estos relatos de esta gente, de este tiempo de Salomón, ellos ya no le llaman solo Dios, es Yahvé, y posiblemente Dios sea un añadido de otra tradición que también intenta meter mano. Lo que vamos a ver es que en estos relatos ya no solo está un relato de un grupo específico, sino que ahí los sacerdotes agregaron 2 o 3 palabritas y ya ahí metieron su mano. Y por allá había otro grupo que le llaman eloístas, que son los que le llaman a Dios Elohí, que normalmente en nuestras Biblias aparece Dios. También meten por ahí su manita y meten algún detalle con el cual quieren decirle algo a la gente de su tiempo. Y utilizan un relato que ya alguien puso, pero agregan 2 o 3 palabras y ya con eso tenemos un mensaje para la gente de nuestro tiempo que no estaba allí. Okay. Entonces, por eso vemos que hay diferentes formas de llamar a Dios en este caso. Ok. Entonces, si te logro entender, por decirlo así, el capítulo 1 que revisamos en los 2 videos anteriores es una porción de tiempo, o sea, fue escrito en un tiempo. Y aquí ya tengo en este mismo capítulo 2, que lo trato de ver así, Jonathan, porque para mí es una historia. Entonces yo creería que todo pasó correlativamente, o sea, que ayer escribieron el capítulo 1 y hoy escriben el capítulo 2. No, de hecho el capítulo 2 fue escrito primero que el capítulo 1. Ahí está. Eso más o menos era lo que me quería... Capítulo 2 fue escrito más o menos en el año 950 y el capítulo 1 fue escrito 1500. en 600 y algo. Ok, ajá. Entonces era un poquito para ir entendiendo también esto que me estás explicando de que iban a haber como distintas grupos que iban a ir relacionando. Sí, aquí ahora, hay algo que recalcar. Dime. Tal vez para terminar, porque creo que dejé la idea un poco difusa. Entonces, tenemos un grupo que escribió en el año 950, ajá, tenemos otro que escribió en el año 650, por decir algo, y se está haciendo, en algún momento, hay quien está revisando la Biblia y está queriendo, como te decía, referirse a su situación actual. Entonces, después hay quien está como compilando y ordenando la cosa. Esa gente que está compilando ya la Biblia y arreglando la cosa, como te decía, mete sus 2 o 3 palabritas por aquí. Eso fue posterior, ese proceso es posterior, pero son reflexiones que se han venido dando a partir de los textos. Los textos siempre van generando cosas nuevas. Si, digamos, nosotros hoy reflexionamos acerca de esto, posiblemente vamos a encontrar mucha relación con lo que estamos viviendo. Sí. Y entonces podríamos decir, bueno, pongamos ahí 2 o 3 palabras. Más o menos es lo que sucedía en ese momento. Okay. Para iluminar la situación actual. Ok. Sí, te comprendo. De lo que acabamos de leer, ¿hay algo que tú quieras apuntar? ¿Algo relevante? A ver, déjame ver. Básicamente, aquí habría que decir que obviamente en este caso el hombre es la figura importante de este proceso. Y aquí hay algo importante que va a suceder, que tal vez nos ayude a entender el contexto. Te decía antes, Salomón ha llevado sabios a su corte para aconsejarse y para recoger historia. Esta es un grupo de gente muy humanista. Y si notamos este texto, el hombre es el importante. El hombre tiene un lugar central en toda esta historia. Entonces, vamos viendo cómo la centralidad del hombre. No había hombre en la tierra para que modificara y administrara, cambiara el curso del agua y hiciera cosas con la tierra. Dios es el dueño de esto, pero al fin y al cabo a quien le delega la autoridad para que haga eso es el ser humano. Ok. Y aquí continúa el relato, ¿verdad? Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra,
Luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó ahí al hombre que había formado. Esto es lo que hemos escuchado tanto, ¿no? Que somos hechos por el soplo de Dios. Sí, básicamente hay una forma cultural de entender la vida para esta gente. Estaba muy relacionada con cosas muy, muy fáciles de ver y de sentir. La vida estaba concentrada en dos cosas, podríamos decirlo. La sangre, y por eso hay todo un tema de no tocar la sangre para los judíos. Eso era una cosa importante para evitar tocar algo que de alguna manera es sagrado. Okay. Y lo otro es el tema del aliento. Cuando alguien se muere, expira. Ajá. Entonces, el aliento, tenemos vida y somos lo que somos, tenemos las capacidades que tenemos porque Dios directamente nos dio su espíritu. Somos los que somos porque tenemos capacidad de relacionarnos con Dios. Aquí estamos poniendo una diferencia respecto de los otros seres. Somos gente o somos seres que fueron hechos para relacionarse con Dios, y pongámoslo de esta manera, aunque suene para alguna gente un poco brusco, para relacionarnos con Dios de tú a tú. Okay. Dios quiere relacionarse de esa manera con nosotros. Nosotros somos los que establecemos las distancias. Obviamente hay una gran distancia entre Dios y nosotros, en el sentido de que Dios es grande y es misterioso y es poderoso, ¿verdad? Pero al fin y al cabo Dios quiere que nos relacionemos con Él y que lo conozcamos. No es un Dios distante que plantea las cosas así como, ok, ustedes quédense ahí, no me molesten. No, es un Dios que pretende ese tipo de relación con el ser humano, precisamente por ese aliento que nos da. Ok, un poco lo que decíamos anterior, ¿no? O sea, vengo de Él, soy parte de Él, pero en realidad, lo que decís ahora, estoy de tú a tú con Él. O sea, no es yo soy tu creador, te ordeno desde aquí, arriba, afuera, sino que, ok, estamos aquí en una relación, ¿ya? Y comencemos esa relación. Mira qué interesante, mira qué interesante. ¿Ya? Yo me eché un cuentito ahí, ese es mío, que Dios una vez estaba aburrido y dijo, creé todo esto, pero como yo soy omnipresente, omnipotente y todo lo demás, ¿y cómo pruebo esa manzana? ¿Cómo pruebo esa naranja? ¿Cómo pruebo el que se sienta que mojarse en ese río que creé? Y por eso nos creó a nosotros, para Él experimentar a través de nosotros todas esas sensaciones de que Él como espíritu, como ese ente, no energía pura que ni logramos ver, sino que solo sentir nos crea por nosotros experimentar, pero ese es cuento mío. Sí, podría ser una interpretación. Tal vez te cuento una historia. Ajá. Y que ayuda a darle contexto a este grupo de sabios. Okay. El libro de Job hace preguntas, hay un montón de preguntas porque el tema del libro de Job es cómo hablar acerca de el tema de al bueno le va mal. Si se supone, una de las ideas de la Biblia que hay ahí como esparcida por ahí es que si yo me porto bien, si hago lo que Dios dice, entonces voy a tener una buena vida, una larga vida, voy a tener una recompensa. Pero Job hace las cosas bien y le va mal. Entonces están haciendo una reflexión acerca de ese tema. Y la cosa es que Job le pregunta a Dios. Job está molesto y está hablando así de tú a tú con Dios y dice, yo quiero ver a Dios y quiero que Dios me responda por qué estoy así. Y la respuesta que da Dios se parece un poquito a lo que vos decís. Dios le pregunta, ¿usted se ha preguntado alguna vez qué diablos por qué diablos creé yo una ballena y está allá en el fondo del mar si nadie la puede ver?
¿qué sentido tiene que haya puesto un animal allá, una lagartijilla ahí en el desierto de muchos colores y toda la cosa, y nadie la puede ver? ¿Tiene algún sentido para eso? Usted explíqueme eso, ¿verdad? Es más o menos lo que Dios le dice. Pues estoy haciendo un poco de Sí, teatro. parafraseando, cabal. Pero el asunto es ese, al fin y al cabo, sí, podemos decir, es como vos decís, Dios quiere sentir un poquito esto que ha creado, quiere ser parte de esto que ha creado y nos pone a nosotros allí. Es como una especie de referente de Él, pero aún hay más. Aún hay más. Lo que nos van a decir estos sabios en este relato y en otros relatos de sabiduría es un poquito, sí, conocemos a Dios un poquito acerca con estos relatos, pero aún hay más de Dios que podemos conocer. Okay. Y hay cosas que no vamos a poder explicar tan fácilmente. Ajá. Ahora, aquí ya comienza a decir, Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó ahí al hombre que había formado. Primera duda que me sale solo escuchar esto. ¿Existe el tal Edén o solo es metafórico? Tendríamos que decir que Edén significa jardín. Ajá, ok. Sí, eso para tenerlo claro. Que posiblemente definiera algún lugar. No hay ningún estudio científico, histórico que nos hable, que nos diga que ese era un lugar específico. Por algunas ideas que han manejado respecto de lo que hay en el texto, creen que podría ser algún tipo de estepa que hay ahí más al norte de Asiria y cosas por el estilo, pero no hay nada que lo asocie a un lugar específico. Tal vez leemos un poquito la descripción que viene de este lugar porque allí nos dan una idea de qué es, de cómo podríamos interpretar la ubicación de este lugar específico. Ok. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. Y el árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ahí también tendríamos que hacer un paréntesis y Ajá. después hablamos del asunto, porque, bueno, aquí estamos hablando de dos cosas importantes. Primero, el árbol, vamos a ir al árbol de la vida, que es básicamente un deseo que tienen todas estas culturas. Y hoy mismo todavía tenemos deseo de alargar nuestra vida y poder vivir por los siglos, ¿verdad? Esa es una aspiración humana y está allí. Esa aspiración humana está allí. Es parte de otros relatos. Esto es importante en otros relatos culturales de ese espacio. Aquí está, porque tiene una finalidad. Y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordemos que estamos hablando de sabios. Y culturalmente los judíos tienen una forma de hablar, o los hebreos tienen una forma de hablar y hablan de extremos. Para hablar de algo que está circunscrito en un espacio, hablan de extremos. Okay. Entonces, al hablar del bien y del mal, están diciendo para comprenderlo todo. Más que saber qué es bueno y qué es malo, están hablando de todo. El hombre, en este caso, con esto que quiere hacer en este caso específico, en este relato, es la gran tentación que tiene de parte de la serpiente es, quiere ser como Dios. Ustedes pueden ser como dioses si comen de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, que tiene que ver un poquito con controlarlo todo, creer que podemos controlarlo todo. Entonces, más que hablar de moralidad aquí, en este caso, estamos hablando de una metáfora que nos ayuda a entender que es el gran deseo del hombre de dominar y de controlar las cosas y de ponerse por encima de todo, ¿verdad? Esa es la gran tentación. Ese árbol está ahí en el centro. Ese es digamos, la semillita que nos dejan, que después se va a ir desarrollando en el resto del relato. Ok, pero por eso el primero es entonces ese afán de la gente de la fuente de la eterna juventud, ¿no? Ya ese árbol es el que expresan ahí,
Y el otro entonces es el de la ciencia, y le llaman del bien y del mal, ¿ok? Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón, así tal cual. Sí, así. Y corre rodeando toda la tierra de Ávila. Havilá. Sí. Ávila. Sí, depende de la traducción. Okay. Pero es Havilá. Havilá, ok. Donde hay oro muy fino. Ahí se encuentra también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llama Gijón y rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Verdad? Esto es lo que tú me decís, como que nos da una referencia, un marco geográfico, ¿no? Sí. Pero nuevamente lo ponen como referencia a lo que ellos tienen a su alrededor, me imagino. Sí, sí. Te compartí una imagen, José Alfredo, tal vez la compartimos para que los demás puedan ubicarse un poquito. Lo que podemos ver allí, si vemos, ahí están, cerca de Caldea, están reflejados el río Tigris y el Éufrates, que son 2 ríos que están mencionados en este relato. Los otros 2 ríos, el Gijón y el Pisón, no aparecen. De hecho, no hay ninguna referencia que nos haga en la historia de los anales ríos con esos nombres. Pero sí mencionan lugares o condiciones específicas que posiblemente nos ayudan a comprender de qué estamos hablando. Se cree posiblemente que el río de la tierra de Cus sea una forma de hablar de Egipto. Ok. Entonces el otro río sería el río Nilo. Y que la tierra de Havilá, donde corre el otro río, el Pisón, donde hay mucho oro, posiblemente sea la tierra de Arabia, que precisamente era un lugar donde había oro. ¿De qué estamos hablando acá? Tenemos Egipto en un extremo, tenemos a Siria y a Babilonia en el otro extremo. Son los reinos importantes de aquel tiempo, antes de que surgiera Grecia y Roma y todas estas cosas. Eran los reinos importantes de esta parte del mundo. Okay. Es el mundo conocido. ¿Qué están diciendo estos hombres? Y lo sacamos más por el resto del contexto de estos primeros 11 capítulos. Del capítulo 2 al 11 es un conjunto que tiene un esquema específico. Y básicamente lo que están diciendo, esto es lo que ocurre cuando hay hombres. Esto es lo que ocurre cuando los hombres intervienen en la historia. Okay. Básicamente. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahora sobre la ubicación? El jardín del Edén está ubicado en el mundo que conocemos. ¿Dónde? No importa. Es allí donde hay hombres, suceden estas cosas. Ya. Allí donde hay hombres van a suceder estas cosas que les vamos a relatar. Por eso no es de ir a buscarlo físicamente y decir aquí está, vea, en el mapa, así tal cual. No, hay muchas teorías, vea, ya están pintados cuadros lindos del paraíso y todo. Sí, de hecho, si revisamos ahí arriba de este mapa que tenemos, es un mapa lo tomé precisamente de una tradición protestante, que señala ahí un posible lugar donde estuvo el jardín del Edén, precisamente porque más o menos en esos lugares habían estepas, que es una de las formas en las que se puede entender por lo que dice el texto. Pero, como les digo, ya haciendo un estudio más de acuerdo al sentido concreto de estos 11 capítulos o estos 10 capítulos que vamos a estudiar, estamos hablando más bien de algo, o quieren referirse estrictamente a lo que sucede donde hay hombres. Entonces, básicamente lo que nos van a decir, este es el mundo conocido es de Babilonia, Egipto, esto es lo que conocemos, estos son los reinos importantes, y allí donde hay seres humanos, allí van a ocurrir estas cosas. Okay. Pero también nos van a decir, allí donde hay seres humanos, también Dios actúa y actúa de esta manera. Ok, listo. Sí, porque cualquiera podría pensar, me gustaría estar ahí, ¿no? Y luego viene ese
pues como mensaje metafórico, ¿no? Del jardín, que es un jardín en realidad, ¿no? Es algo donde vas a cultivar, es algo donde vas a sembrar, a dar vida, a nutrirte, a ver otras cosas, a relajarte. O sea, creo que también hoy se puede dar ese tipo de interpretación, ¿no? Sí, obviamente estamos hablando, tomemos en cuenta que los griegos, cuando tradujeron este relato al griego, ya no tradujeron jardín específicamente, pusieron paraíso. Paraíso, ajá. Porque de alguna manera estamos hablando de una situación ideal, en cierta medida estamos hablando de una situación ideal. Dios crea al ser humano, lo pone en las mejores condiciones posibles. Si vemos, Dios crea, y lo que vamos a ir viendo es, empieza a rodearlo de criaturas, a rodearlo de condiciones para que viva feliz. Podríamos decir que el gran mensaje de este texto que estamos analizando es, Dios pone al ser humano con todas las condiciones para que sea feliz. No necesita nada más. Uh-huh. Todo lo que necesita para ser feliz ya está aquí. Ahora, si sucede algo que hace que eso cambie. Pero digamos, es como, te lo voy a poner así, voy a darte un poquito de información. El esquema que tienen estos capítulos, 10 capítulos, del 2 al 11, es el siguiente. Dios genera una condición de bendición inicial. Uh-huh. El ser humano se rebela hacia algo en contra de rechazando incluso esa bendición inicial. Hay unas consecuencias de esa bendición inicial o de esas acciones que hizo el ser humano, y por último hay una nueva bendición de Dios. Dios vuelve a generar las posibilidades para que el hombre pueda vivir y vivir de la mejor manera posible, aunque ya está experimentando las consecuencias de su pecado, de las acciones que hizo. Entonces, esto que estamos viendo es Dios poniendo al hombre en una condición concreta, que viva y que viva con todas las condiciones para ser feliz. Y esto es importante, porque estamos hablando de que en este mundo, por ejemplo, donde hay pobreza y donde hay un montón de condiciones, hay muchos que dicen esto no alcanza para todos. Uh-huh. Sí lo hay. El asunto es cómo administramos el asunto. Y ese es el mensaje del texto, al fin y al cabo. Es cómo estamos administrando esto. ¿Vamos a administrarlo de acuerdo a los criterios de acumulación y de riqueza, o vamos a administrarlo de acuerdo a cómo ha sido este Dios? Ok. Fíjate que me vuela la cabeza un poquito esto de lograr entonces entender, Jonathan, que no importa dónde estés, Dios sabía que ese iba a ser tu paraíso. Podemos decirlo así. Ya. Podemos decirlo así. Allí donde hay seres humanos, Dios te bendice para que ese sea tu paraíso. Podemos decirlo así. Okay. Ahora, eso no significa que no haya condiciones difíciles. Claro, obviamente. Eso no significa que no haya condiciones difíciles. Obviamente, este relato inicial presenta todo así ideal, todo bonito. Correcto. Obviamente, si hay leones, si hay corderos, había quien comía al otro, ¿verdad? Ajá. No es pretender creer que en esta historia entonces el león también comía pasto, porque igual no era su naturaleza. El pasto también sufre. Sí, correcto. Tanto que le costó crecer para que se lo comieran. No, ok, pero sí me gusta mucho esta parte, porque entonces es lograr entender, Jonathan, de que sí nací en el paraíso y no es de andarlo buscando. No sé si me explico. O sea, no es, ok, estas condiciones están dadas y están hechas para que también desde acá puedas vivir todo eso que Dios puso, ¿no? Que Dios dijo, que Dios creó en el relato anterior, ¿no? Hablemos un poquito de humanidad en este caso, que es un poquito esto. Esta relación con el tema del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, son aspiraciones humanas. Ajá.
son aspiraciones humanas, estamos hablando de poder, estamos hablando de la vida, de extender la vida, de esta fuente, ¿verdad? De la eterna juventud y cosas por el estilo. Estamos hablando de deseos humanos, están pintando al ser humano tal cual. Este es el ser humano. Este es el ser humano que tiene estas aspiraciones. Esto es lo que tenemos. Pero ese es el ser humano que Dios creó. Y así, en esas condiciones, ese ser humano tiene las condiciones para ser feliz. Ok, entonces, aquí Jonathan tengo yo todas esas condiciones para también ser feliz, pero yo mismo creo esa parte de que quiero más poder, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿ya? Si lo comprendemos tal vez en el más original de los casos, tendríamos que decir que eso no es malo. Eso es incluso querido por Dios. El hecho de que el ser humano tenga ambición de crecer y de mejorar es parte del plan de Dios. Ahora, que allí también hay la semilla o la posibilidad de que eso dé para hacer mal, sí que lo hay. Sí que lo hay. Pero es parte de lo que Dios quiere. O sea, Dios no nos quiere como robots, sin libre albedrío. Ok. Bien, es que ahí entonces es cuando comienza a profundizar más adelante el relato en donde, ok, pero te pongo ahí, está este árbol y cuidadito, lo vayas a probar. Cuidadito, puede haber una consecuencia si vas directo a ese árbol. Entonces yo creo que lo vamos a profundizar bien, ese elemento, Jonathan, pero va a ser en el próximo video, ¿te parece? Así es. Así que si quieren ver qué onda, cómo sigue aquí y un poquito ir entendiendo más este contexto de por qué Dios entonces lo puso y me prohíbe y no quiere que coma y entonces para qué está ahí, él mismo me tentó y al final Dios tiene la culpa de todo. Lo vamos a ver en el próximo video si les parece, para ir profundizando más, ir entendiendo más qué ondas que esto de el jardín del Edén o Adán en el jardín o el Edén, así tal cual, ya que significa todo lo mismo. Así que nos vemos en el próximo video para la parte 2 del capítulo 2 del Génesis.